Jamás permitiremos que el Estado de Derecho sea quebrado y que no permitiremos que nuestros niños y jóvenes vuelvan a vivir el terrorismo. La doctrina de muerte que aún continúa siendo fomentada por algunos insensatos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Perú Todo Noticias. Luego de la polémica presunta fuga de Fray Vázquez en el avión presidencial que involucra a ciertos integrantes de las Fuerzas Armadas, el almirante Alcalá Luna se pronunció al respecto y reventó por completo contra este gobierno, lanzándole una indirecta bastante fuerte al presidente, diciendo que las Fuerzas Armadas no van a permitir que el terrorismo regrese jamás. Vamos a escuchar sus palabras. Nos encontramos reunidos para conmemorar la histórica labor que la Marina de Guerra del Perú ha cumplido en la conservación del orden público y la paz interna, en el marco de respeto a las instituciones de la República desde su fundación el 8 de octubre de 1821. Como es conocido, en las primeras décadas de la vida independiente, las crisis políticas y los asaltos al poder fueron moneda corriente en el Perú. Sin embargo, para fines de la década de los 60 del siglo XIX, surgió una corriente de pensamiento que buscaba hacer prevalecer en el Perú la vigencia del Estado de Derecho, de la Constitución y de la democracia liberal, tal como se ejercía por aquella época. Esa corriente llegó a calar en importantes sectores del país de ese entonces, particularmente en el sentir de distinguidos jefes navales como Miguel Grau, Aurelio García y García, Lizardo Montero, Manuel Ferreiros y Camilo Carrillo, entre otros. En los años sucesivos fue el capitán de navío Miguel Grau el que más perseveró en aquella virtuosa conducta ciudadana de respeto irrestricto al orden constitucional. Sin embargo, no fue el único en exhibir tal comportamiento. Muchos de sus contemporáneos navales y de sus subordinados harían lo propio. Es en ese contexto que en julio de 1872 el destino pondría a prueba las convicciones de la Marina de Guerra del Perú al producirse el golpe de Estado de los hermanos Gutiérrez, encabezado por el coronel Tomás Gutiérrez, ministro de Guerra y Marina, quienes depusieron ilegalmente al presidente constitucional, coronel José Balta. Mediante un mensaje a la nación, firmado a bordo de la Escuadra Nacional, los marinos de guerra, desde los más antiguos a los más jóvenes, rechazaron tal atropello a la Constitución y a la ley, exigiendo el restablecimiento del gobierno ilegítimamente depuesto. Es en estas circunstancias que el liderazgo del capitán de navío Miguel Grau, comandante del monitor Huáscar y uno de los oficiales más antiguos embarcados, se yergue sobre los demás. No satisfecho con colocar su firma en el manifiesto contra la toma ilegal del poder por parte de los hermanos Gutiérrez, el comandante Grau escribió diversas cartas a autoridades de diversas partes del país, invocándolos a no someterse a la Revolución de Lima y a no permitir el quiebre del Estado de Derecho. En sus comunicaciones escritas, el futuro gran almirante del Perú haría saber a sus destinatarios que él no reconocía a otro caudillo que la Constitución. Extraordinario mensaje de madurez cívica y de profundo amor a la patria de Grau, y que más tarde se vería reflejado no solo en su desempeño como diputado en el Congreso Nacional, sino cuando, como comandante general de la Marina en 1877, se opuso firmemente a una sublevación liderada por un amigo personal muy cercano, quien además era un alto jefe de Marina. A pesar del hondo pesar que implicó para él rechazar los llamados del amigo, sus principios democráticos se impusieron con el alto costo, pero para él ineludible del quiebre de una antigua amistad. Durante el siglo XX han sido muchas las oportunidades en que la Marina de Guerra ha hecho honor al legado de Grau y de los marinos de su tiempo sobre el respeto a la Constitución y a la ley,
como una condición innegociable para alcanzar el desarrollo perdurable de nuestro país. A poco más de 100 años de la inmolación del gran almirante del Perú en el combate naval de Puntangamos el 8 de octubre de 1879, el destino volvía a poner a prueba al Perú. Fueron años signados por el inicio de la barbarie terrorista desatada contra nuestra sociedad por las organizaciones terroristas llamadas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru MRTA, grupos comunistas de filiación marxista-leninista maoísta, en el caso de la primera, de las nombradas, y Castro-guevarista en el de la segunda. La Marina de Guerra del Perú, desde el primer momento de ocurridas las agresiones del terrorismo, puso a disposición del gobierno democráticamente elegido todas sus capacidades y recursos humanos que fueron necesarios para contribuir con la derrota de la lacra terrorista, principalmente desde que el presidente constitucional de la República dispuso el ingreso de las Fuerzas Armadas a la ciudad de Huamanga el 24 de diciembre de 1982. La Marina, liderada en ese momento por el almirante José Carvajal Pareja, ministro de Marina, así como por el comandante general de la Marina, almirante Jorge Dubois Gervasi, dispuso lo conveniente para que personal naval fuese trasladado a nuestra Sierra Central para combatir al terrorismo, es decir, a un ámbito geográfico alejado de su habitual accionar, el mar, el lago Titicaca y los ríos navegables de nuestra Amazonía. El almirante Carvajal sostuvo en aquel histórico momento, abro comillas, hoy el Perú sufre la agresión interna de desviados que, sin representatividad alguna, tratan estérilmente de destruir el gran edificio de la realidad nacional. A tan absurdo empeño, la Marina de Guerra del Perú le opone el más enérgico rechazo y expresa a los peruanos de todas las generaciones y todas las latitudes su repudio a tan irracional proceder. Cierro comillas. No fue un proceso sencillo y hubo que sortear muchas dificultades, pero todas ellas fueron firmemente superadas, inspiradas en las profundas convicciones de respeto al sistema democrático, al Estado de Derecho y a la convivencia pacífica entre peruanos. Todo lo contrario de los objetivos de un grupo de delincuentes ideologizados, que no repararon ni en la vida de niños para pretender imponer en nuestro país un gobierno de terror. En todo momento, la Marina participó decididamente en el proceso de pacificar el país al menor costo de vidas y recursos de nuestra patria. En este patriótico empeño se perdieron muchas vidas de marinos, desde vicealmirantes hasta grumetes y personal civil, es decir, de todas las jerarquías institucionales. En aquellas oscuras horas hubo que enfrentar muchos atentados contra la vida del personal naval que pereció o quedó lisiado para siempre, además de dejar muchas viudas y huérfanos, hogares destruidos, dolor y penas que el tiempo aún no ha logrado aplacar. Es por ello que la Marina de Guerra del Perú, consecuente con el sacrificio de sus hombres que lucharon por la pacificación nacional y que contribuyeron decididamente en la derrota del terrorismo, rechaza a todos los que pretendan reivindicar a los asesinos ideologizados, a los terroristas que cubrieron de sangre nuestras montañas y costas, y en contraste rememora y venera a los que cayeron defendiendo nuestro derecho a vivir en paz y en libertad. Bajo la efigie del gran almirante del Perú, don Miguel Grau Seminario, y siguiendo su ejemplo inigualable, rendimos homenaje a los héroes navales de la pacificación y a sus familias, especialmente a sus padres, esposas e hijos, que perdieron al ser querido en defensa de la patria, luchando contra el terrorismo comunista, al que enfrentaron con valor y patriotismo para preservar el Estado de Derecho. Los marinos de guerra, conscientes de la historia de nuestra patria,
de sus tropiezos y de sus éxitos, tenemos el firme convencimiento de que no nos apartaremos ni por un instante de los mandatos de la Constitución ni de la ley, y le aseguramos a nuestros compatriotas que la Marina de Guerra del Perú es y será siempre imperturbable centinela del Estado de Derecho, de la Constitución, de las leyes, del respeto a los derechos humanos y de la libre determinación de cada peruano que desee vivir en paz y que anhela una patria mejor para sus hijos, con educación de calidad y con muchas oportunidades de desarrollo. Es imperativo expresar que no queremos más sangre y dolor en nuestra patria, que deseamos y trabajamos por la unidad de todos los peruanos, de nuestro amado Perú, al cual la Marina sirve con profesionalismo, entrega e inquebrantable patriotismo. Debemos dejar en claro que jamás permitiremos que el Estado de Derecho sea quebrado y que no permitiremos que nuestros niños y jóvenes vuelvan a vivir el terrorismo. La doctrina de muerte que aún continúa siendo fomentada por algunos insensatos, pretendiendo generar odio en un país que ya ha aprendido mucho en la tragedia que le tocó vivir décadas atrás. Nuestro esforzado pueblo sabe y reconoce que el camino seguro para vivir en paz se basa en el respeto de nuestra diversidad cultural, ancestral, de nuestros credos mayoritarios, que se fundan en la solidaridad con el que menos tiene y en el respeto al otro. Hoy, los marinos de guerra del Perú nos reunimos y a una sola voz honramos nuestro legado histórico y glorioso, así como la memoria de sus hombres que sacrificaron sus vidas para garantizar nuestro derecho a vivir en paz, en libertad y en democracia, ratificando nuestro compromiso moral de estar siempre al servicio de los grandes intereses de nuestra amada patria. ¡Viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! Como acabas de ver, se nota que este almirante sí que tiene los pantalones bien puestos para plantarle cara a Pedro Castillo y su asquerosa corrupción, pero sobre todo sus ideas radicales, sus ideas que pueden traer de vuelta el terrorismo de los años 90. Por ese motivo el almirante no se guardó nada y le dijo todo esto en plena ceremonia de la Marina de Guerra del Perú. Cuéntame qué opinas al respecto. En la cajita de los comentarios estaré leyendo tu opinión. También comparte este video con todos tus amigos y espero verte en el siguiente video con mucha más información. Hasta pronto.